Poder de lo alto. Jonás, el profeta perdido que encontró la misericordia de Dios. Soy Jonás, hijo de Amitai, y si alguna vez has escuchado mi nombre, probablemente lo asocies con una tormenta, un pez gigantesco o una ciudad llamada Nínive. Pero hay mucho más detrás de mi historia. Mi vida no es solo un relato sobre una misión fallida o sobre cómo me tragué la vergüenza y la desesperación, sino un testimonio de algo mucho más grande, la misericordia de Dios. Una misericordia tan profunda que puede cambiar incluso el corazón más endurecido, como el mío. Ven conmigo, y permíteme contarte todo lo que sucedió desde el principio. Si te gustan contenidos de fe como este, te invitamos a quedarte hasta el final. Da un like, comenta, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Esto hará que el algoritmo lo envíe a muchas personas más. El llamado y la huida. Mi nombre es Jonás, hijo de Amitai, un hombre como cualquier otro, criado en la tranquilidad de la vida familiar y en la rutina de la vida de un profeta. En esos días, los profetas no eran personas con grandes riquezas ni fama. Éramos hombres comunes, simplemente llamados para hacer la voluntad de Dios. Eso era todo, nada especial. Así que cuando escuché su voz, la voz de Dios, en ese día aparentemente normal, no estaba preparado para lo que venía. Era un día tranquilo en mi hogar. El aire estaba fresco, las aves cantaban, y no había razón para suponer que algo extraordinario iba a suceder. Pero esa voz que resonó en mi corazón, como un trueno, me paralizó por completo. Me pidió que fuera a Nínive. Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, porque su maldad ha llegado hasta mí. Ve y pregona contra ella. Nínive, ¿la ciudad de los asirios? No podía creer lo que escuchaba. No solo era una ciudad lejana, sino que sus habitantes, los asirios, eran conocidos por su brutalidad. Eran conquistadores despiadados, gente que nunca mostraba piedad, que destruía naciones enteras sin remordimientos. Y yo, un simple profeta, ¿tenía que ir hasta allí para decirles que se arrepintieran? ¿Para decirles que cambiara su destino? Aquellos hombres no creían en misericordia. Eran como piedras. ¿Por qué haría Dios algo así? Por más que pensaba en ello, no veía ninguna razón para seguir ese mandato. Pensé que, si huía lo suficiente, podría escapar de la voluntad divina. Así que tomé una decisión impulsiva. Un barco. Me subí a él con destino a Tarsis, en la dirección completamente opuesta. ¿Escapar de Dios? Pensé que podría. Pensé que no sería tan fácil para él encontrarme. Y, como todos los humanos, creí que mis pensamientos serían más astutos que los de Dios. Pero, ¿sabías que no hay escondite, ni lugar que escape a la mirada de Dios? ¿Escapar de Dios? Claro que no. Solo me estaba alejando de mí mismo. La tempestad y la oración. Cuando abordé el barco, nunca imaginé que mi huida tendría consecuencias tan graves. Al principio, todo parecía en calma. El viento suave, el agua tranquila. Pero eso solo fue el preludio. Muy pronto, el cielo se tornó oscuro, y el viento comenzó a soplar con una furia que jamás había presenciado. El mar rugía, como si la misma naturaleza se hubiera vuelto contra nosotros. Las olas golpeaban el casco del barco. El barco crujía y la tripulación, los marineros expertos, se llenaron de pánico. Ellos, hombres fuertes, valientes, temían por sus vidas. Y, lo peor de todo, ellos no sabían qué estaba pasando. Pero yo sí lo sabía. Yo sabía que esa tormenta era obra de Dios. Dios había enviado ese viento, esas olas furiosas, para detener mi huida. Y aunque podía sentir la presencia de Dios a mi alrededor, me negaba a aceptarlo. Me senté en silencio, esperando que pasara, pero las olas no disminuían. Los marineros comenzaron a hacer todo lo posible por salvar el barco. Lucharon con las velas,
lanzaron las cargas al mar, pero nada funcionaba. El miedo se apoderaba de todos. Finalmente, los marineros, ya sin esperanza, se acercaron a mí. ¿Qué has hecho?, me preguntaron, asustados. ¿Por qué nos ha sucedido esto? Y fue en ese momento, cuando ya no pude negar la verdad, cuando mi corazón se rompió al ver la desesperación en sus rostros. ¿Qué podía decirles? ¿Cómo podía contarles que todo lo que sucedía era culpa mía? Soy yo, les dije. Soy yo quien está causando esta tormenta. Huyo de mi Dios. Tírenme al mar y la tormenta cesará. Los marineros dudaron. No querían hacerme daño, pero al final no tuvieron otra opción. Me arrojaron al mar y, en el instante en que mi cuerpo tocó las aguas, la tormenta cesó, como si nunca hubiera existido. La calma regresó, el cielo se despejó y el viento se calmó. Creí que moriría en ese momento. Las olas me tragaban, el agua me rodeaba, y mi vida se desvanecía en la oscuridad. Pensé que nunca más vería la luz. Pero entonces, algo imposible ocurrió. En el vientre del gran pez. Me sumergí en las aguas profundas. Pensé que ese sería mi final. Pero no. Dios tenía algo más preparado para mí. Un gran pez, enviado por Dios, me tragó. No era una ballena, como muchos creen, sino un gran pez que vino a salvarme, aunque en ese momento no lo entendí. El vientre del pez era oscuro, húmedo, claustrofóbico. Estaba atrapado. No podía respirar como normalmente lo hacía, ni ver nada. Estaba en una prisión de agua salada y oscuridad. Todo era silencio, salvo el eco de mis propios pensamientos. El miedo comenzó a consumir mi mente, pero algo más comenzó a nacer dentro de mí. En ese lugar, tan oscuro, tan profundo, empecé a reflexionar sobre lo que había hecho. Pensé en mi huida, en mi resistencia a seguir la voluntad de Dios. Durante esos 3 días y 3 noches, comprendí algo que nunca antes había visto. Yo había intentado escapar de mi destino, pero al hacerlo, me estaba escapando de mí mismo. Solo cuando todo se desmoronó, cuando me vi atrapado, cuando no había otra salida, entendí lo que Dios había querido enseñarme. Yo no estaba huyendo de una ciudad, ni de una misión. Estaba huyendo de mi propia verdad. Comencé a orar. Oré con todo lo que tenía, le pedí perdón a Dios. En ese momento, sentí algo. No fue una voz clara, pero sí una paz profunda que llenó mi ser. Dios no me había abandonado, no me había olvidado. Y, en ese momento de quebrantamiento, comprendí que esa era la oportunidad de cambio que había estado buscando. Tras 3 días de oscuridad, el gran pez vomitó y me arrojó a la orilla. Salí de allí, no como un hombre perfecto, sino como alguien que había sido transformado por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios y la lección final. Finalmente llegué a Nínive, la ciudad de los asirios, la ciudad que había destruido tantas naciones. Al llegar, me invadió el temor y la incertidumbre. Nínive era más grande de lo que imaginaba, su tamaño imponente, las murallas que parecían tocar el cielo. Las calles bullían de gente, gente dura, endurecida por años de guerra y violencia. Pero no podía dar marcha atrás. Dios me había enviado allí. Nínive no era una ciudad común. Sus edificios eran enormes, sus palacios imponentes. En las calles, la gente caminaba con paso firme, con una mirada que reflejaba desconfianza, crueldad y una dureza que venía de siglos de guerra. Los asirios no tenían piedad. Todo lo que tocaban se transformaba en cenizas, y la ciudad parecía vibrar con un aire de fatalidad. Pero lo más impactante de Nínive no era su tamaño ni su poder. Lo más aterrador de Nínive era la indiferencia de su gente. Aquellos que gobernaban, los nobles, caminaban por las calles con su arrogancia, sabiendo que nadie osaba desafiarlos. Los ciudadanos, los guerreros,
los comerciantes, todos parecían estar demasiado sumidos en sus propios intereses como para escuchar el llamado de alguien como yo. Pero, a pesar de mi miedo, comencé a predicar. En 40 días, Nínive será destruida. Al principio, pensé que nadie me escucharía. Nadie se detendría a escuchar a un extraño que venía de tierras lejanas. Pero para mi asombro, algo inesperado ocurrió. Un susurro comenzó a correr por las calles. La gente comenzó a escuchar, a mirar, a preguntar. El mensaje llegó a los líderes de la ciudad. Y, cuando menos lo esperaba, el rey mismo se postró en tierra, cubrió su rostro con cenizas, y comenzó a pedir perdón. La ciudad se quebró. Los corazones endurecidos se abrieron. Y, en ese momento, entendí algo que cambió mi vida. Dios no solo había enviado el mensaje para advertirles de su destrucción. Había enviado el mensaje porque Él quería darles una oportunidad de cambio. Quería que se arrepintieran. Quería mostrarles su misericordia. El poder de la misericordia. Me quedé sin palabras. Nunca imaginé que sucediera. Pero, para Dios, no hay corazón demasiado endurecido para su misericordia. Y vi algo que me hizo cuestionar todo lo que había creído sobre la justicia. Pensaba que su ira se desataría sobre ellos. Pero en lugar de eso, Dios mostró misericordia. Él perdonó a la ciudad, y eso me hirió profundamente. Hirió mi ego, mi vanidad. Yo quería que Nínive pagara por sus pecados. Quería ver la justicia, no la misericordia. Pero Dios me enseñó que su misericordia es más grande que cualquier ira que podamos tener. Dios les dio una oportunidad. Y lo que hizo con Nínive fue lo que yo mismo necesitaba: misericordia. Y ahí fue cuando entendí. El verdadero propósito de mi historia no era simplemente predicar sobre el juicio, sino sobre el perdón, sobre la misericordia infinita de Dios. Él me mostró que el arrepentimiento de un corazón sincero puede cambiar todo, puede salvar incluso las ciudades más perdidas. Y que, aunque nuestras vidas pueden parecer descontroladas, Dios tiene un propósito y un plan. Yo fui testigo de su gracia, y aunque no siempre lo entendí, aprendí a confiar en Él. Quizás nunca habías escuchado esta historia, o tal vez te cuesta entender por qué alguien como yo, un profeta, pasó por tantas pruebas. Pero lo que te puedo decir es esto: no huyas. Si escuchas la voz de Dios, aunque no la entiendas, síguela, porque su camino, aunque difícil, siempre lleva a la vida. Soy Jonás, y mi historia es una lección de esperanza. No importa cuán lejos huyas, no importa cuán perdido te sientas, Dios siempre está ahí, esperando que regreses a Él. Y, en su misericordia, Él puede cambiarlo todo.